Buenos días, profesora. Buenos días, profe. Hola, buen día. ¿Se ven, chicas? Perfecto, Bien. perfecto. Buenos días, profe. Hola, buen día. Bien. Bueno, chicos y chicas, buen día. Vamos a dar comienzo, como habíamos quedado. El adelanto es de esta clase a partir de las 7:30, para que ustedes tengan un ratito de tiempo antes de entrar a la que sigue para los alumnos de veterinaria. Entonces vamos a dar comienzo presentando el primer tema, que en general es un repaso de lo que ya han visto en las materias anteriores, es decir, en la química básica y en la química orgánica. ¿No pasa? No te está pasando la diapo. No, espera un segundo. Bueno, sale. No sé por qué. Pero ayer te pasó lo mismo, también un rato. A ver. Ahí estamos viendo, Sí. pero Sí. no la presentación grande, No. ¿no es cierto? A ver. No. Ahí está. Ahí está. Bueno, Ahí está. está medio lento la respuesta. Bueno, nosotros a la materia la llamamos bioquímica o química biológica. Esta disciplina permite estudiar a las moléculas que integran las estructuras celulares, los mecanismos y los procesos químicos de todos los seres vivos, desde el unicelular hasta los pluricelulares. La asignatura nos va a permitir estudiar cómo estas moléculas, que son inanimadas, que son constituyentes de los organismos vivos, interaccionan entre ellas para mantener y perpetuar la vida. Metabolismo se llama eso. Vamos a destacar cualidades o características de los organismos vivos que no las tiene la materia inerte. Una de ellas, y la primera de todas, es que son capaces de generar y mantener un orden en un universo que tiende siempre hacia un mayor grado de libertad. ¿Qué significa esto? Que en este universo la vida, ya sea en la célula o en los organismos superiores, tienen que estar en perfecto orden para poder convivir en un medio externo. Voy a poner el puntero. Para poder convivir en un medio externo que está en permanente cambio. Para hacer esto, los organismos, las células, tienen que tomar energía para producir trabajo. Cuando dejan de hacer esto, dejan de hacer trabajo, de tomar energía, la célula muere y tiende a equilibrarse con el entorno. Entonces, la característica de ellos es poder extraer, transformar y usar la energía del entorno. Dos modos de tomarla. Una a partir de la luz solar, como son los vegetales, y por eso se les llama fotótrofos. Entonces, ellos son los que captan la energía lumínica y a partir del dióxido de carbono elaboran materia orgánica que es tomada luego por los quimiótrofos. Ellos captan la energía contenida en los enlaces
para poder mantener este orden. Estos se llaman quimiótrofos. La palabra viene porque es energía química contenida en los enlaces. Otra de las características, que de esto vamos a hablar mucho, es el elevado grado de complejidad química y de organización microscópica que tiene una célula. Hacia la izquierda se muestra una célula vegetal y hacia la derecha los componentes principales que integran esas estructuras. Entonces, tenemos los nucleótidos que forman el DNA, que forman los cromosomas y que se encuentran dentro del núcleo. Aminoácidos, monómeros de las proteínas, que acá se muestra un ejemplo de proteínas estructurales constituyentes de las membranas celulares. Las proteínas, como veremos, van a tener distintas funciones. Azúcares, en este caso la glucosa, constituyente de polímeros como la celulosa, que son las estructuras de las paredes celulares. Y los lípidos, que constituyen lípidos, material de reserva o estructural, en este caso constituyente también de las membranas biológicas. Entonces, 4 enormes grupos de macromoléculas o biomoléculas que integran la estructura celular para poder desarrollar todo modo de vida. Estas macromoléculas o biomoléculas están presentes en todos los organismos vivos sin importar el género, la especie. Y eso se muestra acá muy gráficamente en una pintura del siglo XVII, en donde se muestran la enorme diversidad de organismos vivos en lo que se llama el jardín del Edén, la pintura esta. Y acá se muestra la diversidad de vida, pájaros, acuáticos, microorganismos del suelo, animales superiores, porque a pesar de compartir las 4 biomoléculas que acabo de distinguir, han evolucionado a lo largo de los millones de años para poder distinguirse, diferenciarse, una diversidad de vida enorme para poder adaptarse a las condiciones ambientales. Otra de las características principales es que pueden autorreplicarse, es decir, dar descendencia, perpetuar la especie, y esta reproducción tiene una fidelidad casi perfecta. Puede ser sexual o agámica, como en el caso que tienen a la derecha, de la frutilla que crece por estolones o el lirio por rizomas. Pero todos pueden autorreplicarse. Y la última de las características que distingue a los seres vivos, nosotros habíamos mostrado ese cuadro de una pintura antigua en donde se muestra la diversidad partiendo todos del mismo grupo de moléculas, pero que se pueden adaptar al medio ambiente. Y esto es un ejemplo, o sea, se pueden adaptar y regular de acuerdo a las alteraciones del entorno. Vemos ejemplos de las adaptaciones a la falta de humedad. Entonces miren, plantas desarrollan espinas, es decir, transforman las hojas en espinas, los frutos, cubiertas aislantes como son las ceras, los insectos, una capa de moco para protegerse de la deshidratación, animales que migran en busca de agua o los que no pueden florecer esperando la época de lluvia. Entonces, todos los organismos vivos pueden adaptarse al medio ambiente. En este primer tema, después de esta breve introducción, vamos a ver que la bioquímica o la química biológica se asienta en pilares fundamentales. La célula, en primer lugar, que es el escenario a donde van a ocurrir todos los metabolismos que vamos a estudiar, los elementos, moléculas que participan, y todos ellos en un medio acuoso. Los organismos vivos pertenecen a 3 grandes dominios de la vida. Entonces, estos 3 grandes dominios son uno muy antiguo, que es troncal, a partir del cual, que se llama arquea,
arqueabacterias se llaman, a partir del cual derivan las eubacterias y los eucariotas. Estos dos primeros son procariotas. Procariotas quiere decir que carecen de membrana nuclear. Como ustedes ven, hay un solo origen evolutivo que luego se abre en dos líneas. Entonces, estos dos grupos solo incluyen organismos unicelulares que son morfológicamente muy sencillos. Y los eucariotas incluye el grupo enorme de organismos de anatomía más compleja y que incluye a lo que nosotros vamos a estudiar, el grupo de los animales, la célula animal y las plantas. O sea, dominio de nuestra materia son las células animales y los vegetales. Bacterias, hongo, protista va a ser objeto de las materias que continúan. Dijimos entonces que uno de los pilares son las células y tiene que ver con las estructuras que presentan y los niveles de organización, que más o menos lo vimos, pero lo vamos a retomar. Acá es una frase que está buena para entender que la célula es para la biología el átomo para la química. O sea, con el descubrimiento de la célula, la biología había descubierto su átomo. Significa, como dijimos, que son las unidades estructurales y funcionales de los organismos vivos y se distinguen dos grandes grupos de las células en bioquímica para su estudio, que son los procariotas y los eucariotas. Nosotros nos vamos a ubicar dentro de lo que son las células eucariotas. Acá simplemente para mostrarle que en la materia de microbiología sí van a poner atención en todos los que son bacterias que, como dijimos, pueden provenir en el grupo de las arqueobacterias. Estas son las más antiguas, pero recientemente estudiadas. Es decir, primero se estudiaron las eubacterias y después aparecieron las arqueobacterias y se caracterizan porque se adaptan a situaciones extremas ambientales, altas concentraciones de sales, a altas concentraciones de metano, a altas concentraciones, son temperaturas muy altas, pH muy extremos, y el otro grupo grande de las bacterias tienen diferentes formas. Acá está marcado en rojo un detalle que, a pesar de no tener envoltura nuclear, obviamente tienen el material de ADN, nada más que está desorganizado en el citosol. El plásmido también es un ADN de forma circular que transporta y transmite información y que es muy importante a la hora de la ingeniería genética porque lo preparan con genes que necesitan expresar para fabricación de fármacos o simplemente para obtener organismos genéticamente modificados. Entonces, este grupo de las procariotas tiene una enorme diversidad metabólica y un rápido ritmo de división celular. Por eso son tan útiles en el laboratorio. Las eucariotas, que vamos a mirar acá, la célula animal se distingue perfectamente, la envoltura nuclear, el material genético aquí, y todos estos que no los vamos a nombrar, todas estas estructuras tienen en su mayoría membrana o sea, membrana envoltura de membrana plasmática, la doble capa lipídica. Acá tienen entonces peroxisomas, todo el sistema membranoso de retículos, mitocondrias, en fin. Lo que está marcado en rojo son los sitios, lugares de la célula donde nosotros vamos a ubicar los metabolismos de estudio. Es decir, cuando nosotros decimos la célula, la pregunta es, ¿en qué lugar de la célula? Porque como ustedes ven, esto tiene una alta complejidad. Entonces, los metabolismos, las rutas metabólicas, no están en todas partes. Algunas son exclusivas de mitocondria, como es, por ejemplo, toda la oxidación de las moléculas combustibles, de glúcidos y ácidos grasos.
allí está la cadena respiratoria. Retículo endoplasmático, que es este sistema membranoso, es el que participa en la síntesis de lípidos, y la gran mayoría ocurre, de lo que vamos a estudiar, ocurre en el citosol. La célula vegetal tiene las mismas estructuras, pero además otros orgánulos que las distinguen. Por ejemplo, los cloroplastos, enormes vacuolas que almacenan metabolitos, peroxisomas son exclusivos de los vegetales, glioxisoma lo van a estudiar en un ciclo que solamente se desarrolla allí, y las demás, como en los animales, están en el citosol. La diferencia entonces de la célula vegetal son micras, más grandes que el animal, tienen pared celular, que es estructura rígida parcialmente de polímeros de celulosa, que es la pared celular, y los cloroplastos. Tienen en general las células estas una gran diversidad biológica, y esto es muy importante, capacidad de adaptación, que es lo que venimos diciendo. Son capaces entonces de realizar todas las funciones. Acabamos de ver que es el escenario donde nosotros vamos a desarrollar las rutas metabólicas, o sea, desde el punto de vista estructural lo vamos a situar. Y las funciones son diversas. Pueden reproducirse, alimentarse, excretar y relacionarse entre ellas. Esto es referido a las funciones. Estamos acá mostrando los niveles de organización que tienen los organismos vivos. Nuestro estudio va a estar centrado en el primer nivel de organización, es decir, en la célula. Las células forman tejidos, órganos diferenciados, aparatos, sistemas. Algunas veces vamos a hacer referencia a que alguno de los metabolismos, de las rutas metabólicas que se estudien, van a estar solo en un tipo de tejido o en un órgano que se distinga. Por ejemplo, el metabolismo proteico tiene distinción, lo mismo que el metabolismo de glúcido tiene distinción, que se realizan algunas de estas rutas solo en el hígado. Entonces, vamos a estudiar la célula con todas las rutas metabólicas, y cuando sea necesario vamos a hacer la distinción en qué órgano está esa ruta metabólica, porque no todos los órganos la producen. ¿Se entiende? Por eso les quiero mostrar este nivel de organización, para que ustedes, cuando se haga la pregunta dónde se realiza, sean específicos en mencionar en qué células en qué órgano ocurre. Muscular, está un ejemplo en animales, todo lo que es el sistema muscular, y en los vegetales les muestro que también vamos a hacer distinción de algunos de las rutas metabólicas que ocurren, por ejemplo, solamente en semillas o solamente en las hojas. Todo lo demás es estudio de la fisiología vegetal. A nosotros nos importan las rutas metabólicas que ocurren en la célula. Pasamos a ver entonces, nosotros dijimos que los pilares eran, uno, el celular, es decir, distinguir la célula, las estructuras celulares. Esto los voy a dar en forma rápida porque son conceptos que estoy retomando de las materias anteriores. En los químicos se refiere cuáles son los elementos, los tipos de enlace y las biomoléculas que participan. Entonces, en un primer momento mostramos acá en un gráfico cuál es el porcentaje que existe de los elementos, y las rayas rojas representan a los elementos presentes en los organismos vivos. Acá dice humano, pero es igual para el resto de los organismos vivos, y la proporción que existe en la corteza terrestre. Entonces, van a ver ustedes que el 95% de los elementos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Todos los organismos vivos están constituidos en un 95% por estos solo 4 elementos.
Una proporción mucho menor, de 4,5%, incluye otros elementos, magnesio, constituyentes de la clorofila, calcio, cloro, potasio, sodio, intervienen en el intercambio de iones en la membrana celular, azufre, constituyente de muchos aminoácidos, el fósforo de la molécula que transporta de nucleótidos, una de ellas la molécula que transporta energía como el ATP, o todos los constituyentes que participan en rutas metabólicas que son fosforilados, los fosfolípidos, en fin, aparece el fósforo. Y por último, oligoelementos en muy pequeño porcentaje del 0,5%, que son principalmente constituyentes de cofactores enzimáticos. Estas palabras que le estoy diciendo las vamos a retomar la clase que viene. ¿Qué significa? Entonces así aparece manganeso, zinc, litio, molibdeno. Hierro es el principal constituyente de las ferroproteínas, que también las vamos a ver durante el cursado, de la hemoglobina, en fin. Entonces, acá nos ubicamos que todas nuestras biomoléculas van a tener estos 4 elementos de la tabla periódica. El carbono es sinónimo de química orgánica, es sinónimo de química biológica y de bioquímica. ¿Por qué? El carbono puede establecer con otros átomos diversas uniones covalentes. Se une con el hidrógeno, con el oxígeno por simple y doble enlace, da lugar a todos estos grupos que ustedes ya conocen, con el nitrógeno por simple o doble enlace, y entre ellos con 1, 2 o 3. El triple enlace no aparece en las células, en los metabolismos y en las rutas metabólicas que nosotros vamos a ver. Entonces, esta diversidad enorme que tiene, versatilidad que tiene el carbono para unirse a otros átomos, es lo que lo ha hecho el indicado para que la evolución de la vida sea él el elegido. Además, puede formar moléculas lineales, ramificadas, circulares, anillos, en fin, todo eso en base a la química del carbono. Estas uniones que acabamos de ver son covalentes, pero en la célula existen interacciones entre las moléculas. Esas interacciones se dan por uniones no covalentes. Y miren que ustedes ya las conocen. Los puentes hidrógenos. Se muestra acá un puente hidrógeno entre dos átomos electronegativos, oxígeno y oxígeno. Puentes de hidrógeno entre un oxígeno y un nitrógeno. Interacciones iónicas por la atracción de carga o la repulsión de cargas iguales. Interacciones hidrofóbicas son moléculas no polares que se acercan para repeler el agua. Y finalmente las interacciones de Van der Waals, que es para cualquier molécula de dos átomos que se acercan. Toda esta batería de uniones no covalentes, nosotros le decimos uniones débiles, entre comillas, muy entre comillas, porque si todas estas se suman, se hacen muy importantes. Esta es en cuanto a la relación de las moléculas. Entonces distinguimos el enlace covalente y las interacciones no covalentes. Las biomoléculas que habíamos mencionado entonces son las proteínas que tienen una diversidad de funciones estructurales, catálisis, este es un tema aparte que vamos a estudiar, que es la función de las enzimas, los movimientos, la regulación y la señalización, el transporte. De todo esto nosotros vamos a estudiar entonces la función catalítica de las proteínas, o sea, de las enzimas, y vamos a ver a cada momento retomando las de transporte, las estructurales, para poder estudiar nuestras rutas metabólicas. Los ácidos nucleicos de todas las biomoléculas que vamos a desarrollar durante el cursado no es objeto de una línea de desarrollo en el temario. Esto va a estar retomado por la materia que continúa
que es genética. Pero sí tienen que saber que cuando nosotros mencionamos cuáles son las biomoléculas, los ácidos nucleicos son unas a las que nos referimos, de las 4. Entonces tenemos el ADN, que está en el núcleo, almacena la información genética, la transmite a la descendencia y constituye los cromosomas como habíamos visto. Y el de hebra simple, que es el ARN, transmite el mensaje al ADN y lo transporta para que se exprese. Ácidos nucleicos. Polisacáridos de diversas funciones, pueden ser estructurales o de reserva energética. Estructurales, celulosas con unión beta, 1,4-A beta. Quitina, presente en los exoesqueletos de los insectos. Esta es una glucosa modificada que tiene un grupo N-acetilo aquí y también tiene uniones beta. Fíjense que los que le dan rigidez al polisacárido, a estas estructuras, son las uniones beta. Las uniones beta son la característica de estos polisacáridos. Y de reserva aparece en los animales el glucógeno y en los vegetales el almidón. Tienen estructuras, los dos, muy similares, y la unión es alfa 1,4. Alfa 1,4. Aquí es beta 1,4, aquí es alfa 1,4. Polisacáridos. Y los lípidos, que los vamos a estudiar también, principalmente de reserva energética. Acá todo un metabolismo de la degradación de lípidos para dar energía. Y las que están en constituyentes de las membranas celulares. Las características, una cabeza polar y colas largas hidrocarbonadas. Entonces dijimos que son constituyentes de la doble membrana lipídica. Todo esto que acabamos de desarrollar, que lo hemos mencionado como biomoléculas, ya la hemos visto que son los constituyentes de la célula y que están organizados para mantener estas estructuras celulares, o sea, los ácidos nucleicos, las proteínas, los polisacáridos y los lípidos. Ahí lo vemos. Además de todas estas biomoléculas que van a ser el objetivo de nuestro estudio, existen en las células, principalmente en las células vegetales, otras biomoléculas que se llaman metabolitos secundarios y que cumplen un rol específico en el organismo. Este es un tema, una unidad dentro del programa analítico de la bioquímica agrícola. Lo vamos a retomar a este tema hacia el final del cursado como un tema que se desarrolla. ¿Cuáles son las funciones de estos metabolitos secundarios? La defensa ante ataques de microorganismos, disuasorios para animales, atraen insectos y animales dispersores de semilla, inducen la nodulación de bacterias fijadoras de nitrógeno. Este tema va a ser ampliamente desarrollado en el metabolismo de proteínas de los vegetales. La característica de los metabolitos secundarios es que derivan del metabolismo primario. Todo lo que está pintado en azul son moléculas que participan de las rutas metabólicas del metabolismo primario. La eritrosa, 4-fosfato, fosfenolpiruvato, piruvato, en fin, todo esto lo van a ver en rutas metabólicas específicas que vamos a ir desarrollando. De acá derivan líneas, o rutas que llevan a la síntesis de metabolitos secundarios con nitrógeno, por ejemplo, todos los alcaloides. Por ejemplo, a partir de esta otra línea aparecen los compuestos fenólicos, todos los que son taninos, flavonoides, lignina, ejemplos. Otra línea del metabolismo conducen hacia los terpenos. Ejemplo son la vitamina A, la vitamina E, en fin. Todo lo que yo les estoy mostrando acá lo vamos a retomar en este tema que se llama metabolitos secundarios. Bien, nosotros dijimos entonces que
las moléculas interaccionan, las biomoléculas interaccionan. ¿Cómo es esa interacción? Es esteroespecífica. Esteroespecífica está mencionándonos o indicando que hay esteroisómeros. Entonces acá necesito hacer una distinción en los que son esteroisómeros configuracionales y esteroisómeros conformacionales. Todo esto lo han visto en la materia anterior, en la química orgánica, pero es necesario hacer este recordatorio para que podamos entender todo lo que viene. La estereoisomería entonces son moléculas, compuestos, que tienen igual número de átomos, pero están enlazados, están en el mismo orden, pero dispuestos en el espacio de manera diferente. Entonces dan origen a la configuracional, que para pasar de una forma a otra deben romper el enlace. Ejemplo de esto es la geométrica, las estructuras cis y trans alrededor de un doble enlace. Cis y trans, acá está el trans y acá está el cis, de una molécula de 4 átomos de carbono. Entonces, para pasar de una forma a la otra, se deben romper los enlaces. O la óptica, ustedes han visto acá ejemplos de la óptica, lo que son los enantiómeros y los diasterómeros, donde debe tener como condición un centro quiral. Cuando hablamos de estereoisomería conformacional, son cambios en la molécula sin romper los enlaces. Es decir, son giros alrededor de un enlace simple, como ejemplo tienen acá alcanos, que pueden pasar de una forma escalonada o eclipsada, pueden pasar de una forma a otra. O las conformaciones silla y bote de los monosacáridos. Miren acá el ejemplo de acá les estoy mostrando un carbono quiral, 4 grupos de átomos diferentes, que genera un centro asimétrico para dar estereoisómeros, los isómeros D, los isómeros L. Es configuracional. Y conformacional son los cambios de la molécula de la beta está para arriba el oxidrilo, de la beta de glucopiranosa en 2 formas posibles, silla y bote en el espacio. Se acomoda de esta forma o se acomoda de esta otra. Más estable siempre es la forma silla porque los grupos de átomos están más distantes. Estos cambios de conformación son los que típicamente vamos a ver en nuestra materia. A no confundir, cambios conformacionales. Bien, entonces nos queda para ver el agua, porque todas las moléculas que vamos a estudiar están inmersas en una solución acuosa. Entonces, estudiamos que el agua va a tener distintos roles, como disolvente y como reactivo. Acá hay un cuadro en donde se les muestra la proporción de agua en los organismos, en algunos de los organismos vivos, y miren ustedes la proporción, la más grande de todas, 98% en las algas, y en la menor, en las semillas, un 10%. Pero todas, con distintos porcentajes, tienen como disolvente el agua. O sea, todos nuestros metabolismos, todas nuestras rutas metabólicas están inmersas en el solvente agua. El agua tiene la propiedad de ser dipolar, o sea, se ubica en el espacio generando un dipolo. Cargas parcialmente un delta positivo hacia donde están los hidrógenos y el oxígeno, que es el centro en donde la carga es delta negativa. Entonces, 2 moléculas que se acercan se atraen por los dipolos diferentes y hacen una atracción que se llama puente hidrógeno, que ya lo hemos visto. 2 átomos, las pelotitas rojas, son los oxígenos que se atraen en el medio. Acá estas líneas son las interacciones y este es el enlace covalente
del hidrógeno. Entonces acá lo que se muestra es el puente hidrógeno. El agua es capaz de solubilizar solutos polares, es decir, que son hidrofílicos. Interaccionas con ellos con su capacidad bipolar. Entonces lo que se muestra acá es una red cristalina de sal, de cloruro de sodio. Entonces acá se puede ver cómo por el extremo negativo se acercan las moléculas de agua hacia el ion sodio y por el extremo positivo hacia el ion cloruro. Entonces van desarmando la red y la van, lo que se dice, solubilizando. Ahora, cuando la molécula es no polar, es hidrofóbica, no pueden formar puente hidrógeno, el agua, para solubilizarla. Entonces, ¿qué hacen las moléculas no polares? Acá lo que se muestra es una estructura de un ácido graso, en donde tenemos la cabeza polar con el grupo carboxilo y toda la cadena hidrocarbonada. Entonces, las moléculas de agua se acercan formando una jaula, pero no pueden interaccionar. Entonces, hacia la derecha se muestra todas estas moléculas sueltas con el agua que repelen de manera desorganizada. Las moléculas hidrofóbicas empiezan a juntarse para repeler el agua y en eso van generando y formando lo que se llama la micela. Esconden todas las colas hidrocarbonadas, hidrofóbicas, hacia el interior para protegerse del contacto con el agua y las cabezas polares toman contacto hacia el exterior para que el agua la rodea. Esto es la organización de la bicapa lipídica. Como reactivo, el agua participa en reacciones de hidrólisis, es decir, el agua puede romper enlaces. Entonces, en las reacciones que van de izquierda a derecha, el agua interviene rompiendo el enlace. En este caso es fosfoanhídrido, dos grupos fosfato que el agua rompe. Es de la TEPE. Entonces queda la molécula con un fosfato menos, ADP, y libera el fosfato. Pero en el sentido contrario, es decir, la unión del ADP con el fosfato, también interviene el agua en el proceso de condensación. Forma la unión anhídrida y libera el agua. Entonces, todos los ejemplos que siguen a continuación son del mismo tipo. O es hidrólisis en la ruptura o condensación en la formación de enlace liberando el agua. Otra de la participación de las moléculas de agua es en los procesos de óxido-reducción. Lo que se muestra acá entonces es la fórmula mínima de la glucosa, en donde se muestra que se oxida a su máxima expresión, que es el dióxido de carbono, se oxida en los organismos que son aeróbicos, y el oxígeno, que recibió todos los electrones del proceso de oxidación, se reduce a la molécula agua. Acá dice agua metabólica, porque este proceso de oxidación de material combustible, sea glucosa o sea de los ácidos grasos, permite a unos animales enormes, por ejemplo los osos que invernan, no tomar agua por meses porque las células se mantienen gracias a las oxidaciones del material combustible. Se llama agua metabólica. En otro ejemplo se muestra al revés, es decir, la descomposición del agua se oxida, libera los electrones, transformándose en oxígeno, y los electrones lo toma otra molécula que termina reduciéndose. Este ejemplo de abajo corresponde a la fotosíntesis, es decir, la descomposición del agua por la luz que se oxida a oxígeno y el dióxido de carbono que se reduce a glucosa. Son ejemplos en donde participa el agua de óxido-reducción.
Y lo último que les quiero mostrar en donde interviene el agua es un efecto fisiológico que es muy interesante de las hojas que al estímulo táctil o por un insecto pueden moverse, se cierran. Y esto es por el movimiento del agua que alteran la presión de turgencia de la célula. Entonces, al tacto simplemente se cierran, es para protegerse de las deshidrataciones, y acá para alimentarse directamente, porque estas que le dicen insectívoras, una vez que está atrapada la presa, eliminan enzimas, las cubiertas exteriores, para poder degradarlo. También interviene el agua de manera fisiológica. Bien, me salgo de aquí porque voy a introducir el otro tema. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. Bien. Voy a introducir el tema siguiente, porque el que viene sí que es largo. Entonces me interesa todo lo que hemos visto hasta acá, hemos estado haciéndolo a manera de repaso. El tema 2 involucra la bioenergética. Ya vamos a ver a qué se refiere. Se van a estudiar los principios termodinámicos, las interconversiones de la energía en los organismos vivos, los compuestos que tienen alta energía, principalmente la ATP, que vamos a verlo, cómo son las reacciones que tienen acoplamiento, las reacciones de óxido-reducción, quiénes son las moléculas que hacen el transporte de electrones, y finalmente la organización del metabolismo en dos grandes ramas, que es el anabolismo de síntesis y el catabolismo, el degradativo. Empecemos entonces lo que son los principios termodinámicos y las interconversiones de energía. Esta diapositiva, aunque el dibujo es nuevo, ya lo habíamos nombrado como una de las características de los organismos vivos. Pueden extraer, transformar y usar la energía. Hemos visto los fotoautótrofos, cómo toman la energía solar, y los quimios, cómo toman la materia orgánica sintetizada por los fotoautótrofos. Es decir, esto está en perfecta relación. Y habíamos hablado que ellos necesitan hacer este uso de la energía para producir trabajo y poder estar en un ambiente cambiante que es su medio entorno. Pero la célula tiene lo que se llama un estado estacionario dinámico. Y esto quiere decir que las moléculas que están en las células se sintetizan y se degradan permanentemente con el propósito de mantener constante la composición del medio interno. Ese es el orden de la célula que hablamos. Para hacer eso, que se llama homeostasis, para hacer eso necesita energía. Entonces, es un estado estacionario dinámico, no estático, porque permanentemente las moléculas se degradan y se sintetizan. Vamos a comparar entonces, para empezar a hablar de termodinámica, la célula como un sistema abierto. ¿Por qué? La célula en este esquema está rodeada por una envoltura, que es la membrana plasmática. En este sistema conviven un conjunto de reactivos y productos en una solución acuosa rodeada por esta membrana plasmática. Inmediatamente el medio extracelular va a ser el entorno, todo el medio extracelular, el entorno, y juntos se llama universo, el sistema más el entorno. Sistema la célula y el entorno lo que lo rodea. Este sistema puede intercambiar materia y energía con su entorno. Cuando ya esta se iguala, nosotros dijimos que cuando el sistema perdió la capacidad de mantener el equilibrio dinámico, se iguala con el medio externo, la célula muere. Entonces acá de manera esquemática se muestra lo que significa un sistema abierto. Este es un recipiente
que tiene abierto y tiene agua caliente. Entonces hay intercambio de temperatura, de energía y moléculas de agua en forma de vapor que se escapan. Si lo tapo, el sistema queda cerrado, es decir, solamente puede perder energía, enfriarse el agua, pero no pasar moléculas de vapor de agua hacia el exterior. Es un sistema cerrado. Y el sistema aislado es un termo, no intercambia ni energía ni materia. A la célula dentro de los organismos vamos a ubicarlo como un sistema abierto, intercambia materia y energía con el medio. Entonces nos ubicamos en lo que es la primera ley de la termodinámica para estudiar cómo es este intercambio. Todas las interacciones, el fundamento de las interacciones bioquímicas es la energía. Ya lo venimos diciendo que es una de las características. Entonces, la célula puede consumir o producir energía. Consume o produce energía. Entonces, el estudio de esta energía dentro de la célula es la termodinámica, en donde la primera ley habla de la conservación de energía, el principio de la conservación. Todo el mundo sabe que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Veamos un ejemplo. A partir del dióxido de carbono y agua y con una gran cantidad de energía suministrada por la luz solar y el proceso de fotosíntesis, llegamos a producir la glucosa. La glucosa, que es la materia orgánica reducida a partir del dióxido de carbono, es tomada por los organismos aeróbicos para oxidarla a su máxima expresión, que es el dióxido de carbono, y liberar energía. Eso se llama respiración celular. Esa energía, cantidad de energía liberada, se conserva parte en una molécula que es por excelencia la molécula transportadora de energía en todos los organismos vivos, con el objetivo de realizar trabajo útil. Energía química para realizar trabajo útil. ¿Cuáles son los trabajos? Mecánico, de movimiento, osmótico, de trabajo, de transmisión eléctrica, cualquier tipo de trabajo. Acá les muestro un ejemplo porque resulta interesante cómo la energía química se transforma en energía luminosa en la luciérnaga. Aquí está el ATP, que es la molécula que está entregando la energía química. Entonces, una molécula que tiene el insecto se transforma por una enzima, la descompone a la energía que está contenida en el ATP en presencia del oxígeno en luz. Entonces, la energía química pasó a energía luminosa, la molécula cierra de nuevo el ciclo, se regenera, y este se repite muchas veces para la emisión de la luz en estos organismos. Entonces vamos a mostrar cómo va las interconversiones, las transformaciones, las conversiones, las transducciones. Eso significa transducciones de energía, que de última lo que nos importa es que realice trabajo. Entonces, partimos de la energía potencial que está contenida o en la luz solar o en los nutrientes que contienen, que han sido sintetizados por los vegetales, nutrientes del entorno, energía potencial. Esa energía se va transformando en distintos tipos de trabajos útiles para la célula. Síntesis química, trabajo mecánico, la producción de luz, que ya hemos visto, el gradiente, las transferencias de información genética. Todo esto son trabajos útiles que hace la célula. Parte se libera como calor, esta degradación de nutrientes energéticos liberan moléculas al entorno, pequeñas moléculas, agua, dióxido de carbono, amoníaco, grupos fosfatos, en fin. Y acá tenemos un cartelito que dice la entropía del universo aumenta. Todavía no sabemos qué es la entropía. Otra parte es que
la célula, además de hacer todo el trabajo útil y de liberar al entorno pequeñas moléculas, tiene una función fundamental que es sintetizar las macromoléculas que hemos estado viendo, las biomoléculas. Y esto, sintetizar las biomoléculas, demanda mucha energía, y estas están en perfecto orden, proteínas, RNA, DNA, en perfecto orden dentro de la célula. Entonces acá disminuye la entropía del sistema, es decir, de la célula. Pero a la larga va a aumentar la del universo. Esto que acabo de decir va en contra de una de las leyes de la termodinámica, que habla de la entropía. La entropía abarca la segunda ley de la termodinámica. Y acá dice, la entropía total de un sistema y su entorno aumenta siempre. Total de un sistema no es verdad. Acabamos de decir que la entropía del sistema de la célula disminuye. Pero ¿cómo se salva? Porque la segunda parte dice, la entropía puede disminuir localmente en la célula, pero al final la reacción libera calor al entorno y aumentará la entropía del universo. O sea, el proceso final sí cumple con la segunda ley. No se olviden que estamos adaptando las leyes físicas de la termodinámica a un sistema biológico permanentemente cambiando, permanentemente en cambio, en donde hay catabolismo, es decir, degradación y síntesis de moléculas. Entonces, vuelvo a esta diapositiva donde decimos, mantener el orden en un universo que siempre está en un mayor grado de libertad. Para eso los organismos necesitan energía para poder producir trabajo y mantenerse vivos. Entonces, la entropía la vamos a mirar así en este ejemplo, en los estados de agregación de la materia. Es el estado sólido, aumenta cuando es líquido y mucho más cuando es gas. Es decir, el orden el desorden va aumentando cuando están las moléculas en estado gaseoso. Si pasamos este concepto a la célula, miremos. La célula, la interna, tiene en este caso las moléculas desordenadas en el interior y en el entorno. Entonces, acá ha degradado moléculas y ha liberado al entorno energía o materia, como dióxido de carbono, agua, etc. Veamos en la que está al lado. En este caso, la célula, están las moléculas perfectamente ordenadas. Supongamos que ha sintetizado un ácido nucleico, perfectamente ordenadas. Pero para hacer esto, liberan calor al entorno y entonces se desorganiza el entorno. En síntesis, el universo total aumentó la entropía. Aunque acá haya disminuido, el resultado final es que el universo aumentó la entropía. Y acá lo dice, los organismos vivos conservan su orden interno, tomando de su entorno energía libre en forma de nutrientes o de luz solar y devolviendo al entorno una cantidad igual de energía en forma de calor y entropía. Entonces, no contrarresta la segunda ley física de la termodinámica. Pueden mantener el perfecto orden sin alterar la segunda ley. Vamos a hablar entonces, ya hemos mencionado energía libre y entropía. Todos los cambios de energía que tienen lugar en una reacción química se miden en tres cantidades termodinámicas. La energía libre de Gibbs, que se simboliza con G, la entalpía con H y la entropía con S. Ya vamos a ver qué es cada una de ellas. Estas tres cantidades termodinámicas se vinculan por medio de una ecuación de este investigador, por eso es el nombre Gibbs, es la letra G,
¿Qué significa? La energía libre que genera el trabajo, la energía libre que se puede ocupar para realizar trabajo. Y estas reacciones, entonces, esta ecuación relaciona la energía libre, la entalpía, que es H, que significa el calor liberado o absorbido en los enlaces, liberado cuando se rompe y absorbido cuando se forma. En estos casos, como es energía en forma de calor que se toma o que se libera, tiene unidades de medición de energía, joule por mol o calorías por mol, exactamente lo mismo que la energía libre que se mide con las mismas unidades, joule por mol, calorías por mol. Y aquí es la energía resultante para realizar el trabajo. T es la temperatura absoluta en grados Kelvin, y S hablamos que es la entropía, también una manera de energía, por lo tanto, sus unidades son de joule por mol iguales o calorías por mol. Y cuantifica el orden del sistema. Entonces, energía libre para producir trabajo. Simboliza el calor absorbido o liberado y simboliza el orden del sistema. Veamos cómo se hace la interpretación para nuestras reacciones. El delta de G va a ser negativo cuando el delta de H es negativo al liberar calor por ruptura de enlaces. Cuando las grandes moléculas se rompen y liberan la energía en forma de calor, el delta de H es negativo. Y al hacer este proceso, se liberan pequeñas moléculas en donde aumenta el desorden del sistema de la célula. Entonces, en ese caso, al aumentar la entropía, el delta de S es positivo. Incrementa el desorden o la aleatoriedad. Las moléculas está adentro en la célula está aumentado, es positivo, delta de G será negativo y aumentará el delta de S del universo. O sea que un delta de G negativo es cuando ocurre la degradación de las moléculas y el aumento de la entropía. Si nosotros lo miramos en un esquema, vamos a mirar entonces, está graficado la energía libre y un avance de la reacción que se puede medir con cualquier parámetro. Por ejemplo, la concentración de productos, cómo va cambiando. Acá miramos que se parte de una energía basal de los reactivos y se llega a una energía basal de productos mucho menor. Ese salto energético libera energía y es negativo. El delta de G, simbolizado como 0, delta de G0, es la diferencia de energía basal que hay entre los productos y los reactivos. Cuando esta es negativa, significa que la reacción es exergónica, desprende energía libre. El sistema puede realizar trabajo y se produce aumento del desorden. El sistema puede realizar trabajo. Entonces nosotros decimos que es una reacción energéticamente favorable. El caso contrario es cuando los reactivos tienen una energía mínima, menor, mucho menor que los productos. Entonces, llegar a los productos tienen un gasto energético que se debe suministrar al sistema. En este caso, la reacción es endergónica, necesita energía, es de signo positivo el delta de G0 y por lo tanto tienen que estar sumadas a una reacción que les provea esa energía. Entonces, delta de G0 se llama energía libre, estándar del sistema y significa la diferencia que hay entre la energía basal de los productos menos la energía basal de los reactivos. Esto que están mirando acá de manera muy esquemática no ocurre verdaderamente en la célula así. ¿Qué es lo que ocurre?
Las moléculas de los reactivos para pasar a producto, aunque estén en una reacción energéticamente favorable, no se deslizan como por un tobogán. No. Estas moléculas deben alcanzar un estado mayor de energía que se llama energía de activación. Y es donde se producen todas las colisiones, los choques, los estiramientos, para que las moléculas de reactivo X puedan transformarse en el producto Y. O sea, como dijimos, no es una reacción espontánea. Se llama espontánea porque es favorable energéticamente, pero no puede revertir de una manera espontánea X en Y, porque esto sería un desorden dentro de la célula, que espontáneamente moléculas se conviertan en otras. No es así. Esto tiene que pasar por un estado mayor de energía que se llama energía de activación. Acá vemos el esquema, entonces, lo que ocurre. María, me dicen por favor la hora para cortar con 15 minutos antes que los chicos se puedan hacer un corte. Bueno, yo te aviso, son las 8:34 recién. Bien, por favor, avísame así hacen el descanso Bien, los chicos. Entonces, en este esquema de coordenadas, lo que mostramos es la energía libre, que es G, en función del avance de la reacción. Acá están los reactivos con un nivel de energía basal mayor que los productos C y D. Para poder alcanzar la producción, es decir, la formación de productos, necesitan un salto de energía, que es la energía de activación delta de G con un asterisco, y en la punta de la energía es el estado de transición, que todos los que han hecho la materia de química orgánica, o sea, todos nuestros alumnos, saben lo que es un estado de transición en un mecanismo químico. En el estado de transición ocurren todos los cambios de las moléculas, las sustituciones, la separación de grupos, la formación de enlaces, la ruptura. Para hacer eso, esto es un salto de energía que se debe suministrar, que lo toman desde el entorno, y es por eso signo positivo. El delta de G0, es decir, la energía libre estándar simbolizada con el cerito, es la diferencia entre la energía basal de los productos menos la energía de los reactivos. Y tiene el signo menos cuando la reacción es exergónica. Y por lo tanto, como vimos, el sistema puede realizar trabajo y aumenta el desorden. La reacción es favorable. En el caso de las endergónicas, no. En el caso de las endergónicas vimos que los reactivos tienen un nivel menor que los productos. Entonces, la diferencia de energía, la energía libre estándar, es positiva. Es una reacción endergónica. Necesita que le suministren energía para poder llegar a los productos. En este caso, la energía de activación vuelve a ser la misma, es decir, los reactivos, la misma positiva, quiero decir, en donde los reactivos deben modificarse, acomodarse, sufrir todos los cambios para dar los productos. O sea, que la energía de activación, simbolizada con el asterisco, sigue siendo energía positiva. Es los que alcanzan el estado de transición. Entonces, ¿cómo ocurren estas reacciones que energéticamente son desfavorables? Van a estar asociadas a otra que le entregue energía, lo suficientemente energéticas para que puedan funcionar. Entonces, acá viene lo que se llaman los compuestos de alta energía que pueden entregar al sistema, a la célula, la energía, y ocurre lo que se llama acoplamiento energético. Me indicas, María, ¿no? Por favor.
Sí, sí, sí. Bien, Seguí, miren. creo que te alcanza para terminar este pedacito. Este día, bien, bien. Escuchen, en este caso les muestro nada más que un ejemplo mecánico para que puedan entender en la química cómo se realiza. Miren, hacia la derecha tengo un cuerpo que está en la punta. Este tiene energía potencial que la pierde cuando llegue a la base. Se desliza desde el extremo hacia la base y pierde la energía potencial, pero se desliza. Entonces el delta de G lo vamos a simbolizar que es menor a 0, negativo. El que está en el otro extremo es un cuerpo que por sí solo no puede alcanzar la punta. Entonces, al deslizar este con una correa, lo sube al que está en el paño celeste. Entonces, en este caso, la energía que el cuerpo tiene es positiva, desfavorable energéticamente, pero el otro le tiene que dar. Entonces, esto es lo que se llama acople de reacciones. Una exergónica que libera energía entrega la energía a la endergónica para que pueda ocurrir. En el intercambio energético está presente el ATP. El ATP es un nucleótido de alta energía que transporta para todos los procesos que necesitan y requieren energía. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene el ATP que lo hace ser la moneda universal de intercambio de energía? ¿Paro ahí, María? Ay, perdón. Son y 40. Bueno, no sé si quieren... ¿Cómo están los alumnos? ¿Te alcanza para ver las 2 diapositivas que te quedan para ya empezar Bien. con el otro tema? Sí, correcto, bien. ¿Y los alumnos cómo están? ¿Están bien los alumnos? Sí, profe. Bueno, gracias. ¿Me permiten entonces explicar esto para ir avanzando? Les decía yo que la molécula universal del intercambio energético es el ATP, pero para que esto tiene una explicación química, todo está basado en eso. Y miren, hacia la derecha se muestra el esquema del ATP. La base nitrogenada, que es la adenina, la ribosa, el azúcar, y los 3 grupos fosfato. Cuando ocurre la hidrólisis, queda el ATP se transforma en AMET, solamente con 2 fosfatos, y liberó 1. Entonces veamos la ecuación o por lo menos los pasos. La molécula de agua produce la ruptura. Acá no se alcanza a ver, pero créanme que existen 4 cargas negativas. 1, 2, 3, 4. Esto provoca en la molécula una fuerte repulsión electrostática, 4 cargas negativas. Entonces el agua, al romper uno de los enlaces y liberar un fosfato, alivia la repulsión electrostática. Entonces, este fosfato es producto junto con el ADP. Este se quedó con 2 cargas negativas porque intervino el agua y este también con 2. ¿Qué ventajas tienen estos productos? El grupo fosfato se estabiliza por resonancia. Esto recuerden de la química orgánica, que es estados en donde las cargas se distribuyen a través de sus átomos. Entonces, este doble enlace no está plantado ahí siempre, sino que tiene carácter de doble enlace todos los oxígenos que están unidos al fosfato. Entonces, la carga negativa no es puntual en uno o en otro de los átomos, sino que está dispersa en el grupo de átomos. Eso la hace estable, se estabiliza por resonancia. El otro producto, que es el ADP, inmediatamente pierden un protón, porque está en el medio acuoso, y queda con menos carga, y el tercer elemento de estabilidad de estos productos es la solvatación. Recuerden que la solvatación es el acercamiento de las moléculas de agua hacia moléculas que están
cargadas o que son hidrofílicas. Entonces, el agua se va a acercar a estos dos productos por sus partes positivas, no se olviden que es un dipolo. Entonces, va a estabilizar las tres cargas negativas porque el agua se va a acercar por sus extremos positivos a estabilizar al ADP y al fosfato. Entonces, en conclusión, la hidrólisis del ATP en sus productos ADP y fosfato libera una cantidad de energía equivalente a menos 30 kJ por mol. Este valor lo vamos a cansar de ver, que es la hidrólisis del ATP. Entonces, en conclusión, 3 motivos. Elimina la repulsión de cargas, la electrostática, y los productos se estabilizan por resonancia y por solvatación. Este solo por resonancia y los dos por solvatación. Acá viene el ejemplo químico, en donde se muestra que la glucosa, esta es la primera reacción de la glucólisis. La fosforilación de la glucosa, es decir, que un grupo fosfato entre en el extremo 6 de la glucosa, es la primera reacción. Esta es endergónica, o sea, tiene un delta de G0 positivo, necesita el acople. ¿Quién lo hace? La hidrólisis del ATP. Libera la energía, los menos 30,5 kJ por mol. En la suma de estas reacciones, de esta y de esta, se ve que el ATP con la glucosa libera ADP y forma el producto de la glucosa 6-fosfato. Porque el agua que está en este miembro se cancela con esta y el fosfato que está en el miembro de la izquierda se cancela con la que está acá. En conclusión, la suma da que el positivo 13 más 13 con 8 menos el 30 que libera la hidrólisis del ATP, da finalmente una reacción favorable energéticamente. Fíjense ustedes, acá en el extremo de la derecha, que la primera reacción, la endergónica, demanda mucha energía, tiene un delta de G positivo. La hidrólisis es muy negativa, sumada a las dos, da un resultado de delta de G0 negativo. ¿Por qué es esto? Porque necesitamos que la reacción sea favorable energéticamente para que se asegure la célula la formación de los productos. Hasta acá, chicos, ¿ustedes me siguen? Hasta acá no me llego. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hasta ahí nomás, chicos, hasta ahí nomás para que podamos continuar mañana. No los veo. No los veo. Esperen un segundo. Tenés que dejar de compartir, Moni. Sí, ahí está. Aprieta el botoncito rojo. Ahí estoy. Bueno, bien. Bueno, chicos, de más está decirle que no hay ningún problema de que hagan las interrupciones para pedir explicación de nuevo, si algo no se ha comprendido, si algo no se ha entendido, si no han escuchado bien, si mi voz no les llega, pueden hacer las preguntas, detenerme y no hay ningún problema. Los conceptos que estamos mencionando hasta acá no son nuevos, nada más que estamos recopilando todo lo que ya se ha estudiado. Nos encontramos mañana a la misma hora, chicos. Listo, profe. Bueno, profe. Listo, profe. Perfecto, profe. Dale, profe, nos vemos. Nos vemos. Gracias, Hasta profe. mañana. Chao. Que vaya bien. Chao, profe. Gracias. Muchas gracias. Profe, disculpe, ¿el lunes tenemos trabajo práctico? El lunes. No, todavía no. El primer trabajo práctico... Estaba sin micrófono. Sí, es el No, viernes, ¿no? Claro, no hay para veterinaria este lunes que viene, no hay todavía trabajo práctico. Es el otro lunes porque necesitan avanzar con más clases teóricas de enzimas.
Exacto. Atiendan, necesitamos hacerle una recomendación, por favor. Deben inscribirse en el SIU para el cursado del cuatrimestre. Deben inscribirse, porque esa lista nos tiene que llegar antes de la primera evaluación. Profe, a mí nunca me pasaron de plan todavía. Estoy esperando eso. Bueno, está bien, vas a tener una constancia, por lo menos. Y yo ¿Sí? calculo que sí, profe, porque Bien, no va a haber no es problema la que única la materia. curse. Bien, Sí. bien. Pero Gracias. los que están en condiciones les han extendido una semana más. O sea que los que no lo han logrado hacer hasta ahora tienen que completar.